Hay gente que de verdad necesita esa libertad y como decía Juan, la primera persona que lo necesita es uno mismo, ¿verdad? No tenemos que llegar al punto como está el Gadareno, que ya no tenía juicio sobre su vida, sino que libertad en mis emociones, libertad en mis pensamientos, libertad en mi conducta, en mis hábitos. Y estoy seguro que hoy es un día en donde Dios va a traer libertad a cada una de las personas que nos está viendo, porque el que nos da la libertad es Jesús. El Espíritu Santo es el que nos guía en misericordia a poder compartir la palabra de Dios, que es la proclamación, y Jesús está presente porque Él es la palabra encarnada. Pero tampoco podemos dejar por un lado el hecho de que el Espíritu Santo desea obrar también milagros al día de hoy, porque esto también glorifica a Jesús, ¿verdad? Y también pues nos ayuda de alguna manera a nosotros a que el mensaje que estamos dando también tenga acciones puntuales. Quiero que sepas que el primer paso para encontrar libertad en tu vida es cómo tú reconoces a Jesús. Así es. Si lo reconoces como el Hijo del Altísimo, si lo reconoces como Dios mismo, como poderoso, Jesús te trae una libertad a tu vida y Jesús te trae una propuesta de estilo de vida que va a reflejar más el reino de Dios acá en la tierra, y nosotros también tenemos que renovar nuestro entendimiento para vivir en esa libertad. Bienvenidos al Discipulado de Casa de Dios. Estamos muy contentos de poderte acompañar en casa. Estoy seguro que vamos a pasarla muy bien, vamos a aprender muchísimo y hemos estado hablando acerca de las buenas nuevas. Así que quiero invitarle a todos los líderes a recordarles que este es nuestro libro de prédicas. Estamos hablando del anhelo de Dios este mes y lo importante que es la salvación. Así que recuerda ponerle tú tu salsa a tu prédica, pero guíate, todos estamos hablando lo mismo, en un mismo sentir, y eso nos trae orden y bendición. Es lo que hemos aprendido de parte de nuestros pastores. Y también recordarte que estamos en la semana, que estamos poniendo en nuestros oídos atentos a escuchar las necesidades de todas aquellas personas que estamos llevando al camino del Señor. Hoy me acompañan acá dos de mi equipo, son parte de mis 12. Estamos muy contentos, agradecidos y listos para compartirles. Escúchenlos, son hombres de Dios que tienen a Dios en su corazón y tienen una palabra específica que darles a todos los que están en esta transmisión. Marito, Fabio, bienvenidos al Discipulado. Gracias, pastor. Gracias por la oportunidad de poder estar en este discipulado. Sé que Dios va a hablar a la vida de cada uno de los que están escuchando esto y a nosotros también. Muy honrado, pastor. Listo para aprender también. Muy bien, buenísimo. Entonces estamos hablando de las buenas noticias, las buenas nuevas, y nosotros vamos a especificarnos y vamos a irnos en la línea de la salvación. ¿Por qué? Porque hemos hablado de las buenas nuevas de libertad, las buenas nuevas, todas aquellas buenas noticias que el Señor nos trajo. Y vamos a ir a ese versículo central de Isaías 61:1, que habla que dice, el Espíritu de Jehová estaba sobre mí. Y eso está anunciado por el profeta. Dice, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Amén. Muy bien. Mira qué buenas noticias las que están acá. Todas son buenas noticias. Y si algo somos nosotros los líderes, somos los que anunciamos las buenas noticias. ¿Cómo viene esa buena noticia? A través del propósito de la llenura del Espíritu Santo. Porque parte de la llenura a tu vida y a mi vida es estar capacitados para poder anunciar las buenas nuevas. Así es, pastor. Y la verdad es que el Espíritu Santo es la base de todo lo que acabamos de hablar. Porque yo puedo llegar con cualquier persona a mencionarle algo y mis palabras, si el Espíritu Santo no está en mí, en realidad no tiene peso esa palabra, ¿verdad? Y quiero llevarlos a un ejemplo
que me gustó mucho. Hay una película reciente que salió que se llama Air. Habla de las zapatillas Nike de Michael Jordan y cómo empezaron estas. Y en una parte de la película hay una persona que menciona esto, hablándole a Michael Jordan. Le dice, las zapatillas no valen nada hasta que alguien se las pone, ¿sí? Y creo que eso es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Nuestras palabras no valen nada hasta que el Espíritu Santo es el que las pone o las da. ¿Por qué? Porque Él es el encargado de hacer el cambio. Nuestras palabras como tal no van a hacer el cambio. Nuestras palabras al final van vacías. Pero si van con el Espíritu Santo, Él les da el poder necesario para hacer esa transformación. Así es. Y el desafío de creérnoslo también, porque el versículo comienza de una forma muy específica y con una muy fuerte responsabilidad. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Es decir, no te mandaron tus papás, no te mandaron tus primos, no te mandaron tus tíos, te mandó Jehová, el creador del cielo, del universo y la tierra, aquel que predestinó el principio y fin, te envió a hacer algo. No es cualquier cosa. Y nosotros mismos tenemos la responsabilidad de ser los primeros en creérnosla, en ser los primeros en saber, bueno, esta es la responsabilidad que se me ha dado y también las herramientas con las que cuento. No se trata de yo ser el perfecto en todo, no se trata de ser el intachable en todo, sino que se trata de Jesús y de saber que Él fue el que me ordenó, me envió y ahora me toca a mí creérmela para que los demás también crean. Buenísimo. Las buenas nuevas. Y si algo es importante en estos tiempos, es anunciar las buenas noticias. O sea, creo que, no sé si alguno de ustedes va a las redes sociales, va a algún periódico o a los medios que ustedes utilicen para comunicarse. La mayoría de las noticias son malas. Sí. O sea, todo el tiempo es darnos temor y ponernos dudas en nuestro corazón. Y si algo nosotros debemos de estar empoderados por el Espíritu es que anunciar las buenas nuevas. Pero lo bonito de todo esto es que cuando Jesús abrió el libro y dice, yo soy ese, cuando lo cierra y lee lo mismo que Isaías profetiza, dice, hoy se ha cumplido la palabra. ¿Tú te puedes imaginar qué bendición de todas las gentes que estaban esclavos, los que estaban tristes, los que estaban angustiados, saber que hay una buena noticia? Ese momento para mí es como el crucial, así como donde empieza. O sea, ahorita sí ya agárrense que ahorita empiezan la manera como Jesús quiere que vivamos, porque vino a traernos vida en abundancia y las buenas noticias. Ahora, ¿en qué nos vamos a enfocar en este discipulado? Si tú anuncias las buenas noticias trae la salvación. Eso es algo que tú tienes que compartir y es algo de lo que Jesús murió en la cruz del Calvario para poderla vivir. Y me encanta que la salvación, o sea, el versículo, el título son las buenas de salvación, pero en realidad engloba un montón de fragmentos que tú mencionaste donde te dicen salvación, libertad de cárcel, en vez de enfermedad, salud. Ajá. O sea, todo esto es englobado en una salvación. ¿Por qué? Porque la salvación trae todo esto, ¿verdad? Entonces, qué bonito que seamos instrumentos para llevar esto. Y creo que es importante, gracias a Dios, que líderes nos están escuchando, porque hay momentos como liderazgo que nos podemos llegar a sentir, no soy capaz de dar esto, porque no lo he vivido. No tengo un testimonio específico de lo que la persona está necesitando. Pero cuando te das cuenta que el Espíritu Santo es el encargado de hacerlo, dices, no es necesario el testimonio, porque en realidad el testimonio, no dice la palabra, por tu testimonio van a hacer cambio. No, en realidad te dice, el Espíritu Santo lo va a hacer. Y como dice Fabio, fuiste enviado por Jehová. Entonces, tranquilo, no es necesario el testimonio para poder hacer un cambio de un tema específico en tu vida. Así es. El testimonio te da poder. Sí. Te da poder porque tú tienes uno, tú tienes otro, yo tengo otro y venimos de ciertas situaciones y lo que nos empodera mucho es poder contarte que de esa situación de la que veníamos, el Señor nos libró. Como estas buenas noticias, ¿verdad? Mira, la verdad es que la paga del pecado era muerte, era irme al infierno, o no me voy al infierno, me voy al cielo, ahora que lo recibo. Y para quitar esto que hacías menciones, Jesús, o sea, ¿qué testimonio puede haber tenido Jesús? Él no pecó, o sea, Él no cometió ningún pecado, Él no hizo nada malo, pero nos liberta de cualquier situación. O sea, si te basas solo en el testimonio para decir, entonces voy a buscar a alguien que sí tenga el testimonio. No. Tú tienes al Espíritu Santo
para anunciar las buenas noticias, así que dale con todo. Tenemos todo lo necesario, estamos lo Exactamente. suficientemente equipados. Capacitado. Jesús es suficiente para que nosotros nos creamos esto y avancemos. Y hablando de Jesús, un contexto en donde Él aplica justamente la salvación en Lucas 19, del 5 al 10, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre que era pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, yo se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús salvando, especialista en esto. Buenísimo. Mira, y hay muchas cosas acá en la historia. Cuando estabas leyendo, algo que me cautivó muchísimo es de que él lo estaba buscando, él lo estaba observando, lo estaba viendo. O sea, tú te puedes imaginar que solo lo estás viendo, pero la buena noticia de Jesús contigo es todo, es completo. O sea, no solo es, ay, me saludó, me vio de lejos, Sí. ¿verdad? O sea, puedes decir, ay, bueno, lo vi, ahí pasó. Pero no, dice que la alegría llegó a la casa. O sea, cuando leí esto dije, no puede ser, o sea, descendió y lo recibió gozoso. O sea, te puedes imaginar, ya desde ahí empieza todo. Porque esa es la buena noticia. La buena Sí. noticia es que estés, dice, óleo de gozo, dice en Isaías. ¿A los qué? A los que estaban de luto, a los que estaban tristes. Y empiezan todas las buenas noticias a suceder. Se pone feliz, viene el arrepentimiento, porque un arrepentimiento es eso, es decir, mira, Señor, si yo he hecho algo malo, por favor, mira, si yo lo he hecho, mira, yo me quiero arrepentir y yo devuelvo cuadruplicado. Si algo, yo le doy la mitad de mis bienes, o sea, te puedes imaginar qué completo se sintió, que ya no tuvo en su mente el, tengo mis bienes y me los quedo. Sí. O sea, porque te pudiste haber dicho, bueno, tengo Ah. mis bienes, tranquilo, ya tengo a Jesús ahora, tengo mis bienes y Estoy tengo a hecho. Jesús, estoy hecho. No es, no, mira, yo doy la mitad a los pobres. Y si hay alguien que le he fallado, yo te lo devuelvo 4 veces. Ese arrepentimiento genuino que hubo en ese corazón por conocer a Jesús. Y la mayoría de veces el Señor llegaba y lo sanaba. Y te puedes quedar sano en esta tierra, pero vas a morir un día. Sí. ¿Y qué es lo más importante? A ver a dónde te vas a ir después de morirte. Y también, ok, te voy a salvar. ¿Por qué no te lleva el Señor de una vez? Sería como más fácil, ¿va? Sí. O sea, entonces ahí es donde te das cuenta que el propósito, bueno, está bien la salvación, pero no todo es la salvación, porque te tienes que quedar en esta tierra compartiendo las buenas noticias. Llevando esa paz al que no la tiene. Sanidad al que no la tiene. Y de cajón, la salvación. Me encanta cómo hay una parte en el versículo que dice: al ver esto, todos murmuraron. O sea, hay otras personas en este versículo. público. Otro público. Y me encanta porque creo que hay muchas personas que pueden llegar a pensar, pero ¿por qué él me va a hablar de Dios si yo lo conozco? ¿Verdad? Si yo sé tu pasado. ¿Verdad? Pero, y me pregunto, ¿por qué Jesús entonces no fue con ellos o a su casa? Y ellos se quedaron así como, ¿pero por qué vas a ir con él si él es pecador? Porque en realidad Dios no necesita perfección, ¿verdad? Necesita disposición. Y la vio en Zaqueo. Y creo que como líderes pueda llegar a un momento donde pensemos, no soy capaz, no soy digno, ¿verdad? Pero créeme, Jesús lo hizo por ti en una cruz y te dio ese valor necesario para que el Espíritu Santo te use. No es necesario tu perfección, porque créanme, yo he pasado en momentos donde el pecado me ha llegado a decir, lo estás haciendo y estás haciéndolo mal, porque estás pecando. Pero llega un punto en mi vida donde el Espíritu Santo me redarguye y tengo que postrarme y pedir perdón. Pero no con eso Dios dice, ya no me puedes servir, ya no puedes llevar las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está conmigo y Él es el encargado. Entonces tu perfección no vale nada al final. Y eso es lo que me llama la atención de estas personas que están aquí.
Otra cosa que veo acá es que lo estás viendo desde el punto de vista del líder entregando las buenas nuevas. Ahora pasémonos al punto de vista del que está recibiendo las buenas nuevas. Aquí, en un solo párrafo bíblico, hay un proceso que a muchas personas les lleva años. Sí. Sí. Años de años. O sea, en un solo párrafo podemos ver cómo una persona es recibida por Jesús y vemos a la comunidad a la par diciendo, ala, mírate aquel. No, hombre, Qué ¿cómo envidia. vas a hacer? La que envidia, Empieza la la envidia. murmuración. Ajá. Empieza la persona y dice, no, pero no, yo no quiero ser ese, ¿verdad? Es más, si necesito pedir perdón, aquí está mi perdón. Y la aceptación de Jesús de decir, no, es que nadie está preguntando eso. Lo único que quiero es estar contigo. Lo fácil que tenemos nosotros entregar la salvación, lo fácil que tenemos nosotros recibir la salvación, nos vuela la cabeza, porque no nos ponemos a pensar que genuinamente lo único que necesitamos es un corazón receptivo. El desafío acá lo podemos ver como de dos formas, como te decía, desde el punto de vista del que está dando la buena nueva, y también nosotros pasar a entender como líderes a aquellas personas que están recibiendo la buena nueva y entender, solo tienen que recibir al Señor. No te frustres si estás viendo que no entra. Llevas años pidiéndole al Señor porque en tu casa tu papá reciba al Señor. Llevas años pidiendo porque tus hermanos regresen, dejen estos caminos. Llevas años pidiéndole por tus hijos. Seguí haciendo así. Seguí haciendo esta intercesión por ellos. Jesús ya los vio. Solo tenemos que esperar el momento exacto en el que los corazones se cautiven ante la presencia de Jesús y reciban la salvación. Es lo único que necesitan. Buenísimo. Y mira, ahorita que hacías mención de esto, de todas las familias, de los líderes, y parte de los testimonios que vamos a contar, que vamos a compartir acá, yo les abro mi corazón. En una etapa de mi vida hubo una frustración muy grande, porque pues yo había recibido la sanidad de mi corazón. Cuando recibí mi sanidad, pues como viene eso, ¿verdad? Que yo recibí a Jesús, lo recibí a Él completo. O sea, no solo recibí la sanidad de Jesús. Que puede ser que tú solo recibas la sanidad de Jesús. ¿Qué le pasó Pero al mismo que Jesús? algunos, Muchas personas solo recibían la salvación y la sanidad. La y se sanidad. iban. Pero no sé si te has dado cuenta que en algunas partes le decía, sé salvo. Así como... Pero te pedí sanidad. Ajá, yo quería ser sano. O sea, bueno, está bien. O sea, entonces, o era sano y regresaba, y cuando regresó recibió la salvación. Entonces, eso es como parte del todo lo completo de Dios. Pero yo me recuerdo muy bien cuando yo ya le servía al Señor, eran mis primeros años, mis papás no asistían conmigo. Y hubo un momento donde me quedé pensando, dije, Señor, o sea, espérate, te sirvo, estoy metido en los encuentros. Yo regresé de mi encuentro, y cuando regresé mis papás peleando en casa, y era, Señor, espérame, o sea, yo le predico los fines de semana a mis líderes, algunos de mis amigos, incluso hay un testimonio ahí de un amigo muy cercano, se convierte él, al año todos están convertidos, su familia sirviéndole al Señor. Y yo decía, espérame, Señor, ellos sí y yo no. O sea, ¿y mi familia qué pasó? Y posiblemente estés viviendo esto, tú eres el único, el que está batallando solo en casa, el que dice, mira, la verdad es que yo soy el único creyente en mi casa. Tranquilo, hay buenas noticias para todo lo que vamos a seguir compartiendo. Tranquilo, es un proceso. Tranquilo, porque recibiste a Dios, recibiste a Jesús. Así que ya vamos a llegar a ese punto, Claro. a donde queremos darte esa noticia a tu corazón y que tengas paz y que quites toda frustración. Posiblemente estés distraído por eso. Incluso esa es tu distracción de decir, sigo o no sigo, avanzo o no avanzo. Tranquilo. Dios, no te desconectes. Sí, Es no. para que te quedes ahí tranquilo y espera. Ya te voy a concluir, te voy a contar también qué fue lo que sucedió en casa. Y declarar en fe, como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y probablemente las circunstancias que estás pasando en tu vida en este momento te dicen lo contrario, pero lo importante siempre es mantener la vista al frente y saber que Jesús sigue siendo. Y también otra cosa que quería aportar es que no menospreciemos la salvación, porque mencionaste justamente la sanidad, la salvación, pero ¿qué pasa cuando me falta la sanidad? Ya soy salvo, Exacto. pero no soy sano, ¿verdad? Hay muchas personas que vienen a la iglesia los domingos y bueno, están esperando ser sanos de aquella enfermedad que llevan años acarreando. Pablo siempre mencionó un aguijón, hoy por hoy no sabemos cuál es. No significa que porque seamos salvos
vamos a ser purificados. No, la purificación viene después, pero no menospreciemos la salvación en este momento. Precisamente por como es el tema, el saber que es cierto. A veces venimos a la iglesia no necesariamente buscando salvación, a veces venimos buscando que Dios nos saque y nos adelante y venimos buscando la prosperidad. salvación. No, venimos Venimos buscando. pidiendo por sanidad, venimos pidiendo, pero ojo, no perdamos de vista que primero es la salvación. Y me encanta porque es lo que hablábamos al inicio. La salvación engloba todo lo que después viene, ¿verdad? Pero todo es al tiempo de Dios. Y quiero ir a Hechos 16, 25, 32, que esto es lo que decía el pastor Aguay. Yo sé que hay personas que necesitan escuchar esto por lo que mencionábamos de las familias. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero, ojo con él, y al ver abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A mí me encanta este final de esta historia porque primero vemos a un carcelero que dijo: se arruinó mi trabajo y nada que me van a Solo tenía un despedir". trabajo, fracasé. Ajá, solo tenía un trabajo, fracasé y no es me van a despedir, me van a matar, les evito el mal trago, yo lo hago, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención que cuando se acerca a Pablo y Silas, o a Pablo en este momento se le acerca y le dice: ¿qué puedo hacer para salvarme? Él sí está Exacto. pidiendo una salvación directa. Ujú. No sé si el Espíritu Santo le estaba redarguyendo que decir: la salvación te va a traer todo. Estaba ¿Verdad? preparado. Ajá, era el O sea, momento. él no dijo necesito un nuevo trabajo, él no dijo salud, no dijo nada. Dijo: ¿cómo me puedo salvar? Y algo que me encanta es, aquí no nos mencionan que él estaba cerca de su familia, no mencionan que su casa estaba cerca de la cárcel. No sabemos dónde estaba su casa, pero nos mencionan que luego se salvó él y su casa. Quiere decir que hay personas que una de los integrantes de la familia es el que está llevando las buenas nuevas. Ujú. Y como tú decías, tu familia no pasaba nada. Eras tú el que la estaba llevando. Pero aquí una persona fue necesaria para salvar una casa completa. Para llevar una familia completa. Y con esa familia traemos descendencia después. Entonces, me encanta porque al final hay un versículo en la palabra sobre que Jesús menciona que es necesario para ser su discípulo. Ujú. Y menciona aborrecer a padre y a madre, a hijo e hija. O sea, al final es Dios y tú, Ujú. ¿verdad? Pero al final, hablando un poco de este tema, decíamos aborrecer a padre y a madre, pero es llegar al punto que tu familia crea que los estás aborreciendo. Yo quiero contarles algo que nos pasaba a mi esposa y a mí, que cuando uno empieza a ser líder, las personas a tu alrededor te empiezan a decir: es que solo en la iglesia, o por qué tanto en la iglesia, solo actividades de la iglesia. Y sí, porque nos llenamos y llega un punto donde el Espíritu Santo es mucho más importante de lo que podamos estar haciendo. Pero el aborrecer es que ellos pensaban, nuestras familias, llegó el punto donde decían: es que ustedes no tienen tiempo para nosotros, porque solo en la iglesia estábamos o haciendo algo de la iglesia. Entonces llegó el punto donde la obediencia a Dios llega al punto donde te honra. ¿Por qué? Claro. Actualmente nuestras familias, la mayoría de veces nos preguntan cuándo podemos nosotros hacer una actividad de alguien más.
No es ni Sí, nuestro. pues un cumpleaños de alguien más. Un es cumpleaños de el día alguien que ustedes más, puedan el para- día que nosotros podemos, celebrarlo. lo van a hacer. Ujú. Entonces creo que es la honra que Dios dio, pero llegó un punto donde tuvimos que aborrecer lo que hacíamos con familia para que ser discípulos genuinos de Jesús como Él lo pedía, ¿verdad? Y me encanta aquí que hay personas seguramente que nos están viendo que están diciendo, pero es que en mi casa no pasa nada, lo que te pasó a ti. En mi casa no pasa nada. No te preocupes, porque créeme que si tú lo estás haciendo, tu familia va a ser salva, porque Dios está viendo tu corazón y solo eres necesario tú para que Dios llegue a ese hogar. Mira, algo que me llama la atención es, ¿dónde estaban ellos? En En la la cárcel, ¿Y qué estaban haciendo? adorando. O sea, fijo, no estaban pasándola bien. Ujú. O sea, no la estaban pasando bien. Pero ese es el gozo que el Señor nos da. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento te la da en medio de ¿qué? De una dificultad. Sí, sí, no. Entonces esa paz que uno recibe. ¿Y eso cómo la obtenemos? Cuando tenemos a Jesús con nosotros. Y estando allí, o sea, tú te puedes imaginar, estaban afligidos más todos que ellos que estaban también presos como ellos. Ujú. Y pudiera ser como, mira, pero estamos en la misma condición. No estás en una condición para venirme a enseñar, porque estás preso. Sí, O sea, ¿qué testimonio puedes tener ahorita para enseñarme? Ujú. No sé si sí. con lo que hemos estado mencionando. Entonces viene y no pasa nada. Va que se quería matar. ¿Cómo pasó de quererse matar a ser salvo él y su casa? O sea, ¿cómo puede pasar eso tan rápido? Porque el Espíritu Santo es el que redarguye. El Espíritu Santo es el que sana. El Espíritu Santo es el que salva. Y ese es el que debemos de tener nosotros para que las cosas ocurran. Claro, el saber que en Él está esa esperanza y depende más de Él a mí me ha pasado muchas veces que uno llega a frustrarse un poco, ¿verdad? Saliéndonos un poco de la familia, a veces los amigos mismos, ¿verdad? Uno insiste, insiste. Y a veces uno mismo mira más potencial en ellos que ellos mismos, ¿verdad? Y uno insiste, insiste. Pero creo que hay una conclusión muy valiosa en la que todo líder tiene que caer. Y es que Dios no necesitamos venderlo como que fuera la última oferta del... Él mismo conmueve, Él mismo sabe el momento exacto y preciso en el que... Porque si no, analicemos, por ejemplo, la vida de Pablo. ¿Y por qué entonces Dios se tardó tanto en aparecerse así de repente y ser tan radical en su antes y un después? O sea, si vemos ejemplos como los de Pablo, ejemplos en donde fue un poco más fácil acceder a un Jesús como un Juan, decís, no, de plano, los casos de todos mis amigos y de mis familiares son totalmente diferentes y la frustración no debe llegar a mi corazón. Tengo que saber que Jesús es suficiente y en algún momento Dios va a entrar en ese corazón. Él no tiene que ser decorado, no estoy yo haciendo un mal trabajo. No nos frustremos, solo avancemos. Así es. Y para concluir lo que había vivido yo en casa, ahorita que decías aborrecer más, es que llega tanto tu amor por el Señor que pareciera que no amas a tus papás. Exacto. Entonces eso es lo que, donde dice aborrecer, ¿cómo vas a, o sea, obviamente no los vas a odiar. ¿Por qué? Porque parte de mi vida larga sobre la tierra es honrarlos. Exacto. O sea, no puede venir de entender que, vamos a aborrecer. No, tranquilos. Es saber que amamos tanto a Dios que a todos se acomodan a la agenda y no es que seamos egoístas o no es que seamos, pero tenemos un propósito. Ujú. Y este propósito de decir, bueno, le voy a servir al Señor, voy a estar para Él, cuando me llame, cuando esté disponible, todo esto hace que cautiva el corazón de tus padres, que llega a un punto donde dicen, mi hijo antes hacía otras cosas y ahora no. Antes era de esta forma, antes era viernes, sábado no aparecer en la casa y ahora, ¿qué tanto está yendo a esa iglesia? Eso era lo que se preguntaron mis papás. ¿Qué tanto está metido en la iglesia? Voy a ir a ver qué está haciendo. Como todo padre, quiere saber en qué está su hijo. ¿Qué anda metido? Y vinieron a la iglesia. Wow. El día en que vienen, eso no se me va a olvidar nunca porque tenía a la par a mi esposa, que en ese entonces no era ni mi novia. Wow. Y estábamos sentados juntos en la iglesia, estábamos en el Templo Pinula, cuando veo llegar y digo,
Le digo, mi amor, le iba a decir una no. No. Le quería decir ya mi amor, pero todavía no. Pero sí estábamos en ese proceso de conocernos. Priscila. Y me volteo y le digo, mira, aquí está mi papá. Es la primera vez que puso sus pies en la iglesia. En ese momento dije yo, Señor, oye, pues, o sea, han pasado 3 años en que te he estado sirviendo, en que he estado esperando la promesa, porque la promesa yo la recibí cuando recibí a Jesús. Sí. Él me dijo, tranquilo, tú y tu casa van a ser salvos. Buenísimo, pero ¿cuándo? O sea, yo no sé si este carcelero, cuando se lo dijo, tú y tu casa son salvos, él salió, llegó a su casa y ya todos eran salvos. No. ¿Entendés? Sabemos. No sabemos si fue en el instantáneo, o en ese momento fue un milagro y llegó y contó el milagro y dijeron, no, Dios está contigo, entonces queremos conocer a ese Dios. O sea, no sabemos eso. Pero lo que sí sé es que después de largos años, que para mí fueron largos, que posiblemente es como las promesas que estás esperando hoy como líder, posiblemente has estado postrado, orando, creyendo, tus amigos se convierten, sus familias se convierten, y tú estás pasando por esa dificultad. Te digo, tené fe en Dios, de que lo recibiste a Él y lo recibiste con Él a todo. Esa es una promesa para ti y tu casa. Yo me recuerdo de esa frustración que cuando vi eso, que regresé del encuentro, de ver cómo sanaban Jesús a las personas, de ver cómo las familias cuando regresaban sus hijos se abrazaban con sus padres. Y decía, yo quiero vivir eso también. Sí. Yo no lo vivo, ya era líder, llevaba 3 años de servir al Señor, hasta que llegó ese día, que sentado en la iglesia, vi a mi papá sentado en la iglesia y dije, hoy es. Y empezamos a creer. Primero llegó mi mamá y luego llegó mi papá. La primera vez que llegó mi mamá también estábamos en la iglesia en Pinula y las dos fueron así, la misma forma. Se sentó y empezamos a orar. Y yo, Señor, que el pastor haga el llamado. Señor, que el pastor haga el llamado hoy. Que hoy lo haga, que hoy lo haga. Hace el llamado y para buena noticia mía, se levanta mi mamá y al mismo tiempo en el otro día mi papá. O sea, los dos, el primer día que pusieron los pies en la iglesia, los dos entregaron su vida al Señor. ¿Qué te puedo decir de todo esto? ¿Se tardó la promesa? Se tardó. Pero vale la pena. Vale la pena tu sacrificio, vale la pena tu amor, vale la pena servirle al Señor, vale la pena que sigas esforzándote y creyendo, porque hoy, si alguien está completamente feliz, es saber que no solo yo tengo a Jesús en mi corazón, sino lo tiene mi familia, que le sirven, que aman a Dios y que tenemos lo más importante. Y sé que si morimos cualquiera de nosotros, nos espera la vida eterna. Las buenas nuevas de salvación nunca se dejan de compartir. Llénate del Espíritu Santo y vamos a orar en este momento para pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Y llenos del Espíritu Santo, si tú eres el único que es creyente en casa, levántate y de nuevo, como Pedro, levántate y da las buenas noticias y seguirle creyendo al Señor. Si hay alguien enfermo en casa, llénate del Espíritu Santo y salí a imponer tus manos y que esa persona quede completamente sana. Pero haz lo que el Espíritu Santo te dice que tienes que hacer cuando estás empoderado por Él. ¿Oramos? Vamos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque eres bueno. Eres un Padre y eres un Padre bueno. Y tu promesa es que nosotros y nuestras casas seremos salvos, Señor. Y yo lo creo. Y a ti que estás creyendo por tu familia, a ti que estás creyendo por tus amigos, a ti que estás creyendo por los tuyos, yo sé que gracias a ti que recibiste a Jesús en tu corazón, la promesa está en tu corazón, créela y vive creyendo que ellos ya la tienen. Eso es fe. Levántate lleno del Espíritu Santo y sal a que ninguno de los de tu casa se pierda. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás en cada uno de nosotros, nos llenas, nos tocas, nos transformas, redarguye y desde ya prepara el camino, Señor. Prepara el camino para que nuestra boca llegue y hable y sea el tiempo en que te reciban. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Espíritu Santo, te agradecemos por todo lo que hemos estado viviendo y sé que viene la salvación a nuestra casa, a nuestros amigos y a todas las personas que van a tener el gusto de conocerte a ti y ser tú el líder de cada uno de ellos. Te bendigo
y doy gracias por esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, buenas noches a todos. Que tengan una excelente noche. Gracias por estar en sintonía del discipulado. Nos vemos la próxima semana.